oídos, a los ojos, al corazón, a las mentes de cada uno de los que estamos aquí en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Amen. You may take a seat. Gloria a Jesús. Estamos hablando acerca del tema de la oración. Today, the theme that we've been touching on is prayer. Dijimos que la oración es misteriosa. Es un misterio orar. We've said that prayer is a mystery. Estamos diciendo que orar no nada más es rezar o repetir algo. We've said that a prayer is not simply to recite or repeat words, Orar es hablar con tu Padre Celestial, but to pray is to speak to your Heavenly Father, con el que te creó, the one who created you, con el que te dio vida. the one who has given you life. Amén. Así que orar So prayer es comunicarte con Él. is to communicate with Him. Es decirle todo lo que tú sientes. It's to tell Him what you feel. Y no nada más eso. Not only that, Puedes pedir también. you can also ask. Puedes rogarle. You could plead. Puedes tener buen tiempo con Él, reírte con Él. You can laugh with Him. Pero lo más precioso But the most beautiful thing es cuando tú te quedas en silencio y empiezas a oírle hablar a Él. is when you stay silent and you begin to hear Him. Cuando Él te abre la palabra When He opens up the Word y por medio del Espíritu Santo and through the Holy Spirit, te hace que lo oigas. He allows you to hear Him. Te da instrucciones, And gives you instruction, te da paz, gives you peace, te da gozo, gives you te da joy, confianza, confidence. te da dominio propio. It gives you self-dominion. Cuando quieres gritar, And when como you want dijo to nuestro scream, hermano, like our brother said, Él te da dominio propio. He gives you the self-control. Porque hay veces que estamos enojados y queremos gritar. Because sometimes we're angry and we just want to scream. Bueno, pues es por medio de la oración But it's through prayer que nosotros empezamos a adoptar that we begin to adopt el carácter de Él. the character of God. Él empieza a poner dentro de ti He begins to place in you sus pensamientos, His thoughts, su voluntad, His will, lo que Él quiere de ti. what He wants from you. Ese es orar. That is prayer. La semana pasada hablamos acerca de orar con el Espíritu. Last week we spoke about praying with the Spirit. Dijimos que Dios no nos dejó solos. We said that God did not leave us to be alone. Cuando Él se fue, dijo, yo les voy a dar otro consolador. You know, when Jesus ascended, He said, I will leave you with a counselor, Él los va a ayudar. and He will help you. Hay veces que no podemos orar Sometimes we cannot pray, y Él va a orar por ti. and it'll be Him that will pray. for Él you. va a llevar tus oraciones delante del Padre. It's the Spirit that will lift up the prayers to the Father. Y allí en el cielo And there in heaven, está Jesucristo there you will find Jesus, a la diestra del Padre. sitting at the right hand of the Father. Y dice en esta escritura que acabamos de leer, And the scripture we just read, dice que Jesucristo, it says that Jesus, el mismo Dios God Himself, que se hizo hombre that became man y vino a morir por and nosotros, came to die for us, a ser el propiciador, a pagar pues por ti lo que tú debías. He's the one that paid the debt for you. Tú y yo merecíamos la muerte You and I deserve death, y Cristo vino a pagarlo por ti, por mí. and Christ came to pay for you and I. Él vino a pagar lo que tú y yo debíamos. He came to pay what you and I owed. Él vino a reconciliarnos He came to reconcile con Dios, us with God porque estábamos separados de Dios. because we were separate from God. Entonces, So then, Dios
God, por el sacrificio que hizo, by the sacrifice that he made, dice la palabra, according to the word, que le dio la autoridad. that he was given authority. Y ahora por medio de él, And now through him, tú y yo somos reconciliados con el Padre. you and I have been reconciled to God, the Father. Ahora tú y yo podemos comunicarnos con él, So now you and I can commune with him. podemos reír con él, We can laugh with him. podemos desarrollar una conversación con él, We can develop this conversation with him donde quiera que estemos, wherever it is that we may be. porque Cristo Because Christ vino a hacer ese camino. has come to make that way. Este día vamos a hablar orando a través del Hijo. Today we will be speaking on praying through the Son. Nosotros vamos a orar a través del Hijo. We will pray through the Son. La oración que Dios oye, The prayer that God hears, tú tienes que hacerla a través de Él. you have to make it through Jesus. No hay otro camino. Because there is no other way. No hay otra persona. There is no other person. No hay otro mediador There is no other mediator que nos pueda comunicar con el Padre. that would be able to connect us with the Father. Es solamente Jesús It is only Jesus que vino a morir por nosotros that came and died for us para ser ese mediador, so that he can be a mediator, para ser ese cable so that he can be that liaison, que tú y yo podemos comunicarnos con Él. that you and I can communicate with him. Aunque Él es santo, Although he is holy, aunque Él es Dios, although he is God, aunque Él es poderoso, although he is powerful, dice que su voz, and his voice a su voz tiemblan los montes, imagínate. causes the mountains to shake, if you could imagine. Me recuerdo cuando mi hija estaba chiquita, mi I Eila, remember when my daughter was very young, y cuando había relámpagos, and when there was lightning, decía, mami, Dios está enojado. she would say, Mom, God is angry. Y cuando llovía, decía, Dios está llorando, And when it would rain, God is crying porque somos malos. because we're evil. La palabra de Dios dice que la voz de Dios es como un estruendo. And the word says that the voice of God is like thunder. Así que nosotros en nuestra propia persona, So in our own person, presentándonos ante Dios, presenting ourselves before God, caeríamos muertos. we would fall dead. No nos pudiéramos acercar a Él. We couldn't draw near to him. Él nos hizo a su imagen y su semejanza, He's made us to his likeness and image, pero nosotros pecamos. but we sin. Nosotros somos rebeldes. We are rebellious. ¿Sabes que ser rebelde es querer hacer lo que uno quiere hacer? Did you know rebellion is doing what we want to do? Pero Dios But God nos amó tanto loved us so much que mandó a su Hijo Jesús a este mundo. that he sent his son Jesus to hit this earth. Dice la palabra de Dios And the word of God says que Él mismo that he himself vino a pagar lo que nosotros debíamos has came to pay what you and I owed a causa del pecado. because of sin. Aquí en este libro que acabamos de leer, In this book that we have just read, es el libro de los Hebreos. the book of Hebrews, Se cree que Pablo escribió este libro. it is believed that Paul wrote this epistle. Y estas cartas estaban dirigidas This letter was directed a los judíos to the Jews, que se habían convertido al cristianismo. Jews that have been converted to Christianity. En el Antiguo Testamento In the Old Testament o el Antiguo Pacto, or in the Old Pact, Dios covenant, utilizó los sacerdotes. God used the priests. Él apuntó una familia, He appointed a family, la familia de Aarón, hermano de Moisés. you know, the family of Aaron, No te vayas brother of Moses. a enfadar porque esta es historia. And what we're going over is history.
Pero para poder entender lo que Dios nos quiere decir, But in order for us to understand what God wants to tell us, tienes que saber por qué se escribió estos versos. we have to know why these verses were written. Dios escogió una familia God chose a family porque el plan de Dios because God's plan desde el principio since the beginning, era tener comunión con cada hombre o mujer. it was to have communion with every man and woman. Dios quería comunicarse con ellos He wanted to have communion with them, y ellos oían su voz, and they would hear his voice. pero pecaron But they sinned. y el pecado nos separa de Dios. And now sin separates us from God. Cuando nosotros pecamos no podemos hablar con Dios. When we sin, we cannot talk to God. Cuando nosotros andamos mal, no queremos oír la voz de Dios. You know, when we're not living well, we cannot hear the voice of God Porque el pecado nos aparta. because sin separates us. Y Él escogió pues una familia, So therefore, he elected a family, una tribu que era la tribu de Leví. the tribe of the Levites. Solamente ellos podían ser sacerdotes. Only they can become priests. Los sacerdotes And priests eran los únicos que podían servir en la casa de Dios. were the only ones that can serve in the temple or the house of God. En ese tiempo era el santuario, In that time, it was a sanctuary. era una carpa It was a tarp or a tabernacle. y estaba compuesta de 3 departamentos. And it was made up of 3 different sections. El atrio It was era un patio grande. it was like the out court. Lugar santo Then it was the holy place y lugar santísimo. and the holy of holies. Estaban divididos por cortinas And they were divided by curtains. y solamente los sacerdotes, esa familia, esa tribu, And only that tribe podían tener acceso a traer los sacrificios a Dios. were to have access to bring sacrifices to God. Cuando una mujer, un hombre pecaban, When a man or woman would sin, se requería que trajeran un animalito. they were required to bring an animal. Los que eran ricos traían una vaca, You know, those that were rich, they would bring a calf, borreguito, sheep, palomitas, los más pobres. and the more poor people would have doves. Pero ellos tenían que traer esos animalitos para ser sacrificados por ellos. But they had to bring these animals to be sacrificed by them. Esos animalitos tenían que morir. Those animals had to die. Tenían que derramar la sangre They had to shed their blood para que fueran perdonados los pecados de las personas. in order for the people to be healed or covered of their sin. Dice que en el lugar santísimo había una cajita que se llamaba el arca del pacto. And in the Holy of Holies is where you would find the Ark of the Covenant. En esa cajita And in that Ark, estaban 2 querubines, you would find 2 cherubim. uno allá y otro acá. On top of the Ark, you would see one on one end and then the other on the other end. Ellos cubrían ese lugar, esa And caja. these 2 cherubims, they would cover this Ark. Y sus caras estaban mirando hacia donde había un asiento en medio, una tapadera, un asiento en And medio. these angels would face this chair, the seat. Ellos miraban hacia ese lugar They would look towards that direction porque en ese lugar era rociada la sangre de los sacrificios because that's where the blood of the sacrifices would be shed, para que fueran perdonados los pecados de la gente. so that the sins of the people would be covered. En esa cajita And in that box, había los 10 mandamientos, you would also find the 10 commandments. había maná, There was un also frasquito de manna maná. Y estaba la vara de Aarón. and also the staff of Aaron. Tenemos muchas cosas que aprender de esto.
There's so many things to learn from this, pero me voy a enfocar en esto. but I'm going to focus on this. Cuando Dios venía When God would come y miraba and la sangre, would see the blood, no miraba los mandamientos. he wouldn't see the commandments. O sea, no miraba que había desobedecido la persona porque estaba abajo los mandamientos. In other words, he would oversee the faults of the people not fulfilling the commandments. Por ejemplo, venía una persona y decía, yo robé. For example, a person would come in and say, I have stolen. Y el mandamiento dice, no robarás. And the covenant or the 10 Commandments says, do not steal. Pero ese hombre venía y decía, voy a hacer un sacrificio. Traigo este borreguito para que me perdone Dios. You know, but this person would bring a sacrifice or a lamb or something and sacrifice it to be forgiven. Ese animalito tenía que morir This animal had to die, y tenía que ser rociada esa sangre allí. and that blood had to be shed there. Y Dios, y esa persona se iba libre, And after that, this se iba person gritando de gozo would leave out in joy porque había sido perdonado. because he had been forgiven. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. So that would happen in the Old Covenant, Pero vino una persona but then there was a man that came, a person que es Cristo Jesús. by the name of Jesus Christ. Él vino a morir y derramar cada gota de su sangre. You know, he came to shed his blood and every drop. Su sangre regó todo el mundo. His blood was shed in the whole earth. En una ocasión mi esposo lo explicó y yo me quedé, wow, no lo había entendido así. You know, once my husband explained it to me, and I never understood it like that. ¿Te puedes imaginar a Cristo derramando toda su sangre? Could you imagine Jesus shedding all of his blood? Y luego la lluvia que empezó la sangre a meterse en la tierra, And a then irse It por started los to rain, ríos, and it penetrated the earth and go into se the hizo rivers. vapor It evaporated, y se fue a todo el mundo. and it went throughout the earth. Dije, wow, no lo había visto así. I never thought about it this way. Pero Él derramó su sangre una sola vez y para siempre. But he shed his blood once and for all. Él vino a morir He came to die para que tú y yo fuésemos salvos. so that you and I would be saved. Así que en ese tiempo, So at this time, cuando Cristo resucitó, when Jesus resurrected, empezaron a predicar este nuevo evangelio. they began to preach this new gospel. Un evangelio que ya no tenía sacrificios. A gospel that no longer required sacrifices. Un evangelio que era mucho mayor. A gospel that was greater. Porque antes lo que pasaba Because before, era que a lo mejor yo traía una mancha en mi vestido you know, maybe I had like a blemish in my dress. y lo que hacía de llevar un animalito me ponía un saco nomás. And what I would do is I would just cover it with like a cloak or something. Pero allí estaba la mancha. But still, the blemish was there. Pero el sacrificio que Cristo hizo, But the sacrifice that Jesus made, Él vino a quitar el pecado, Él vino a lavarte esa ropa. in other words, he came not just to cover that blemish, but he removed it completely. Cuando tú le aceptas como tu Salvador, When you accept him as your Savior, Él dice, ven tal como estás. he says, come as you are, Y te quita tus ropas sucias, haraposas, rompidas. and he takes all your dirty and ripped clothes, Y te pone el de Él. and he dresses you with his garments. Te pone Él, te viste de Él. He dresses you with him. Por eso tú y yo somos aceptados en Jesús. That's why we are accepted in Jesus. En Jesús somos completos. In Jesus, we are complete. Ese era el nuevo evangelio That is the new gospel. que no podían entender. The one that they couldn't understand. Los judíos convertidos no podían entender ese nuevo evangelio. These Jews, they couldn't understand the new gospel.
Porque ese evangelio era sencillo. Because that gospel was simple. Era evangelio de fe. It was a gospel of faith. Ya no había sacrificios. There was no longer any sacrifices. La iglesia romana siguió haciendo esos sacrificios. You know, the Roman church continued to do these sacrifices. Y querían convencer a estos nuevos creyentes And they wanted to convince the new believers que tenían que hacerlos, that they still had to do it. que tenían que hacer esto, que tenían que hacer lo otro. They had to do this, requisite, and then this one, and this Eran one. cargas. It was just a load. Cuando Dios te salva, Él te hace libre. But when God makes you saved, He makes you free. Él te hace libre. He causes you to be free. Y nos da su Espíritu Santo, And He gives you His Holy Spirit. que Él te va a ayudar a parecerte a Él. And He will help you become like Him. Si tú has notado, yo soy una persona If you've noticed me as a person, y nunca te digo, haz esto. that does not tell you, do this. No me gusta cómo haces eso. No, I don't like the way that you do this. Eso no es de un cristiano. You know, that's not the way a Christian is. Tienes que hacer esto. You have to do this. Tienes que hacer lo otro. You have to do that. Para que Dios te acepte, tú tienes que portarte así. So that God would accept you, you have to act like this. No, esas son obras muertas. Those are dead works. Estamos quitándole el trabajo al Espíritu Santo. We're taking the work of the Holy Spirit. Cuando tú de veras le das tu vida a Cristo, When you truly give your life to Jesus, tu forma de ser va a cambiar. your way of being will change. No porque tu líder te dijo, Not because your leader tells you, sino porque el Espíritu mismo but because the Spirit Himself te va abriendo verdades. is what reveals truth. Te enseña It teaches you a caminar como Él. to walk like Him. Te enseña a abrir el oído. It teaches you to open your Te ears, enseña a ser reverente. to be reverent, Te enseña a ser respetuoso. to respect. El mismo Espíritu de Dios. It's the Spirit Himself, Y no se te hace pesado. and it's not costly. Pues estos cristianos nuevos But these new Christians, decían, hay que hacerlo. they would say, let's do this. Es muy fácil. It's very easy. El evangelio que nos están presentando es muy fácil. You know, the gospel that they're presenting is easy. Es increíble It's incredible que ya no tengo que sacrificarme that I no longer have to sacrifice. porque ya hubo uno que se sacrificó por ti. Because there was already one that was sacrificed for me and you. Lo único o lo menos que tú y yo pudiésemos hacer The very least that we can do es obedecerle, is simply to obey Him, es amarle, is to love Him, es buscarle. is to seek Him. Y cuando tú lo haces, And when you do that, Él te pone más amor para que tú le ames. He places more love so that you would love Him. Es increíble. It's incredible. Pero algo que nos hace que nosotros no vivamos este evangelio But something that doesn't allow us to live out the gospel es que no creemos. is that we don't believe. No creemos. We don't believe. No creemos. We don't believe. Y estamos tratando en nuestras propias fuerzas de cambiar. And we try with our own strength to change. En nuestras propias fuerzas de cambiar a personas. By our own strength to change people. Y nos cansamos. And we grow tired. Nos decepcionamos. You know, we get, No we, vamos a we poder. lose courage or hope. ¿Ustedes creen que los sacerdotes que antes hacían esos sacrificios Do you think the old priests would eran sacrifice? efectivos? Do you think those sacrifices were effective? No. They weren't. Ellos eran nada más una sombra They were only a shadow de un sacerdote of one priest que está a la diestra del Padre that now sits at the right hand of the Father, y es Jesucristo. and that is Jesus. Es Jesucristo. It's Jesus.
Él está intercediendo allí al lado del Padre. He is now interceding next to the Father. Él está rogando por nosotros. Now he is pleading for us. La Biblia nos habla en todo este libro de Hebreos The Bible tells us in this book of Hebrews, de este evento, it talks about this event, que hay un intercedor en los cielos that there is an intercessor in heaven intercediendo por ti. interceding for us. Hay alguien There is someone. que fue un hombre aquí There was a man here on earth y era Dios también aquí. and was also God here Y on earth. ahorita está en el cielo But now he's in heaven como hombre y como Dios. as man and God. Cuando tú y yo lleguemos allá, When you and I make it there, lo vas a ver con sus heridas we will see him with his injuries. y te va a decir, tócame, And he's going to tell you, touch hermanito, hermanita, me, brother or sister, porque Él es nuestro hermano mayor. because he is our older brother. Él está intercediendo por nosotros. He is interceding for us. Tenía que ser un hombre It had to become a man para poder pagar lo que tú y yo debíamos. so that he could pay what you and I owed. Él tenía que cumplir el requisito He had to fulfill the de requirements ser como tú y como yo. to be like you and I. Él sintió He felt para poder compadecerse de nosotros. in order for him to have compassion over us, Para Dios mismo entenderte cuando te sientes solo, sola. for God himself to understand when you and I feel alone, Cuando fue engañado. when he was deceived Cuando fue decepcionado. or given into, Cuando fue golpeado. when he was hit or Cuando struck, fue traicionado. when he was given over. Él te dice, no estás solo, no estás sola. He's telling you, you are not alone. Yo te entiendo. I understand you. Yo te entiendo. I understand. Yo pasé allí. I've been there. Yo fui allí. I was there. Antes que tú estés, yo ya fui. Before it happened to you, I went through it myself. Y estoy aquí para decirte, sí se puede. And I'm here to tell you that you can do Que it. todo lo podemos en That Cristo. we can do all things through Christ. Porque Él dice, yo vivo en ti. Because I live in you. Yo vivo dentro de ti. Because Christ lives in Yo you. que voy caminando adelante de ti. I come walking before you. Te afirmo tus pasos. And I affirm your Y steps. te digo, sí se puede. And I tell you, Tú, you can do it. tú puedes cambiar la situación que estás pasando You can change the situation you are in por Cristo. by Christ. Porque Él está dentro de nosotros. Because he is within us. Él vive He eternamente lives eternally para interceder por ti y por mí. to intercede for you and I. Él no se cansa. He doesn't grow Como yo tired, me canso. just like I do. Él no se cansa. He doesn't get tired. Él no está decepcionado. Él ya sabe tu principio y tu fin. He knows your beginning and end. Él nos conoce, He knows us. que nos vendemos tan fácil. He knows that we are given in very easily. Él nos conoce, He knows us, que le fallamos, that we fail him. que somos incumplidos. Él nos conoce cada detalle de nuestra vida. He knows every part of our life. Él conoce tus pensamientos. He knows your thoughts. Dice que antes que tú digas, Él ya lo sabe. He says before you even speak it, he already knows. Y Él está intercediendo eternamente. And he is interceding eternally. Él es Dios. He is God. Él es Dios. He is God. Y vive dentro de ti. And he lives within you. Y vino para salvarte. And he came to save you. Vino para reconciliarnos. He came to reconcile us. Vino para volver otra vez esa imagen de Él en ti. He came to redeem the image of him in you. Muchos de nosotros nos decepcionamos, No, many of us just get discouraged. nos cansamos, No, we get tired.
Y a causa de eso empezamos a resentirnos. And because of that, we just begin to resent ourselves. Y amargura viene dentro de nuestros corazones. And sometimes we get bitterness in our heart. Nos ofenden personas. People offend us. Pero lo que no sabemos But what we don't know es que Dios está contigo. is that God is with you. Dios está contigo. God is with you. Dios está contigo. God is with you. Él se compadece. You know, He has compassion. Dice que Dios lo hizo un sacerdote para siempre. The word says that He has made Him a priest forever. Para siempre quiere decir no hay principio y no hay fin. Meaning that there is no beginning and there is no end. Tuvo que ser sacado y ser un hombre. It says that He had to come to become a man. No nos podía representar a alguien más que un hombre. He couldn't be represented by anything else but man. Y cuando Él cumplió el sacrificio, And when He fulfilled the sacrifice, Él dijo, He said, la gloria que el Padre me dio, the glory that the Father gave me, yo se las voy a dar a ustedes. I give it to you. Y dice en segunda de Pedro, And in 2 Peter capítulo 2, chapter 2, dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. it says that He has made us kings and priests. Dice que Dios nos hizo un linaje escogido. It says that He has made us a chosen lineage. Nos hizo sacerdotes del Dios Altísimo. He has made us into priests of the Nos- Most High God. Nos hizo intercedores. He has turned us to intercessors. Ahora Cristo en mí Now Christ in me, o Cristo en ti or Christ in you, te provoca que tú intercedas por tu hermano. causes you to pray for your brother. Por eso es que el tema que dijimos es orando a través de Cristo. That's why today's theme or title is Praying Through Jesus. Es Cristo It's Christ el que te hace llorar por tu hermano. who causes you to weep for your brother. Es Cristo el que te hace sentir compasión por tu hermano. It's Jesus that causes you to have compassion for your brother. Es Cristo el que está llorando cuando las lágrimas te salen. It's Him that's crying when tears run down your eyes. Y entonces empieza ese clamor a salir de lo profundo de tu ser. So therefore that shout out from within you comes out. Y llega y toca el área espiritual. And then it reaches into the spiritual realm. Y Dios te oye. And God hears you. Y dice, estoy viendo a mi hijo. And He says, I'm seeing my son. Estoy viendo a Jesús, mi hijo. I'm seeing Jesus, my son. El que ama mi alma. The Lo one my estoy viendo soul loves. I see Him. en Kevin. Lo estoy viendo en Olivia, I see Him Lo in estoy viendo. Olivia. en Gaby. I'm seeing Him. Lo estoy viendo en Nancy. I see Him in Nancy. Cuando tú lloras, When you weep, cuando tú pides por alguien, when you pray for someone, es Cristo. is Christ. Cuando sientes unas ganas de llorar y no sabes por qué, When you feel like crying and you don't know why, es Cristo que quiere que tú ores por alguien. it's Jesus that wants you to pray for someone. Es Cristo. It's Jesus. Y cuando Dios ve a Cristo, And when God sees Jesus, dice, todo lo que pidas en mi nombre He says, everything that you ask in my name, será hecho. it shall be done. Todo lo que pidas en el nombre de Jesús Everything that you ask in the name of Jesus, será hecho. it shall be done. ¿Quién está orando? Who's praying? Cristo. It's Jesus. Ese es orando a través del Hijo de Dios. That is to pray through the Son, Jesus. Es algo maravilloso. It's something marvelous. Cristo Jesús, Jesus, Dios mismo,
God himself, vino a hacerse hombre he came to become man para entenderte, to understand you, para abrir ese camino. to open up that way. ¿Quién somos nosotros? Who are we? ¿No vino Gabriel? Gabriel wasn't here. El ángel Gabriel, no Juan Gabriel. I'm talking about the archangel. No vino él. He didn't come. Tenía que ser uno como tú y como yo. It had to be one like you and I. Los ángeles son espíritus, You know, the angels are spirit ministradores. and they minister, Nosotros somos humanos. but we are human. Tenía que venir alguien a hacerse humano But it had to be someone that came to become human para poder reunir esos requisitos, to fulfill these requirements, para hacer la paz to create peace con el Padre. with the Father. Él mismo It's He te Himself. amó tanto. He loved you so much. Dice la Biblia cuando yo veo que dice que los ángeles no los perdonó. You know, when I look into the Bible and it says that He didn't forgive the angels, Cuando ellos pecaron, la tercera parte de ángeles que pecó, when that the third of the angels that rebelled, no los perdonó. He didn't forgive them. ¿Quién somos nosotros? So who are we? Dijimos que los ángeles están aprendiendo de nosotros. You know, I've mentioned that angels are learning from us. Ellos están aprendiendo lo que es gracia, They're learning what grace is, lo que es perdón. what forgiveness is. ¿Qué dirán ellos en sus mentes? You know, what do you think is going through their mind? ¿Qué se imaginarán cuando nos ven a nosotros que el Padre nos ruega y anda atrás de nosotros? You know, can you imagine that, you know, God is pleading for us and behind us, chasing us, Y nosotros como si nada. chasing after us, and we are just like nothing. O otros, no me siento digno. ¿Quién es digno? You know, some that don't feel worthy, but who is? ¿Quién es digno? Who is worthy? No hay nadie digno. There is no one worthy. Solamente Él. Only Him. Y por medio de Él, And through Him, nosotros podemos entrar we can access al trono de Dios. the throne of God. Por medio de ese sacrificio, It is through that tú y yo sacrifice podemos comunicarnos. that you and I can No communicate. importa dónde It estés, doesn't matter where no you're importa at cómo estés. or how you are. Si en este momento But if this el moment, Espíritu Santo te empieza a hablar, the Holy Spirit begins to speak to you, pon atención. then pay attention. Porque dice aquí en el libro de Hebreos, Because in Hebrews, dice, tengan temor. it says, have fear. En el capítulo 4 de Hebreo, Chapter 4 in Hebrews. dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros no la alcance. It says, let us fear lest any of you seem to have come short of it, for indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them. Mira lo que dice. Look what it says. Reposo es no hacer nada, To fall short is to do nothing. no trabajar. It's to not work. Tú no tienes que trabajar para tu salvación. You don't have to work for your salvation. Es gratuita. It's free. Le costó al Hijo de Dios It already costed the Son of God para llevarte a que tú te comuniques con el Padre. so that you can have access to communicate with the Father. No hay otro camino. There is no other way. No hay ningún santo, ninguna virgen, con todo el respeto. No hay nadie. You know, there is no saint or no virgin with respect. Nadie murió como nuestro Señor Jesucristo. No one else died as Jesus died. Nadie pagó lo que Él pagó por ti, por mí. No one else paid what Jesus paid for you and I. ¿De dónde salieron tantas vírgenes? Where are all these virgins coming from? ¿De dónde salieron tantos santos? Where do all these saints come from? La Biblia dice, los ídolos tienen ojos y no ven.
You know, the Bible says that the idols have eyes but cannot see. Tienen oídos y no oyen. They have ears but they cannot hear. Dice Dios, ¿a quién me comparan ustedes a mí? So who do you compare me to? ¿A quién me comparan? God says, who do you compare me to? Yo no soy un ídolo. I am not an idol. Yo soy el creador del universo. I'm the creator of the universe. Yo soy el que te formé y te creé. I'm the one that formed and created you. Yo quiero tener comunión contigo. I want to have communion with you. Yo te llamé para que tú fueras apartado. I have called you to be set apart. Yo te llamé para que tú fueras un sacerdote. I have called you to be a priest. Yo no estoy hablando de esos sacerdotes que no te puedes casar. Allí no dice en la Biblia que no te puedes casar. So I'm not telling you that you can't get married like a priest. It doesn't say that in the word. No dice. The word does not say it. Pedro era casado. Even Peter got married. La mayoría de los discípulos de Jesús eran casados. The majority of Jesus' disciples were married. Dios nos llama que nosotros somos su linaje escogido. You know, God has called us. We are His chosen lineage. Tú y yo fuimos apartados con propósitos. You and I were set apart with a purpose. Pero la cosa de muchos de nosotros, ya voy a terminar. With the thing about us, of many of us, Me encanta decir eso, que ya voy a terminar, porque todo va a durar un poquito más. Eso es para despertarlos. I say it to wake you up sometimes. Pero sí, ya voy a terminar. Dios, God, en su plan eterno, in His eternal plan, ya te tenía a ti. He already had you in mind. Dice su palabra, porque de tal manera Él amó al mundo, That's why His word says, for God so loved the world, que dio a su Hijo unigénito, that He gave His only begotten Son, para que todo aquel for all those que en Él crea that would believe in Him no se pierda, would not perish, sino que tenga vida eterna. but would have everlasting life. Así que sabes una cosa, So you know something. el que tenga oído para oír, oiga. He who has ears to hear, let them hear. Tú y yo You and I, no vamos a ser juzgados we will not be judged, en su máximo por el pecado. you know, with His maximum punishment of Óyeme sin. bien, Listen closely. por lo que vamos a ser juzgados What we are going to be judged by es por haber rechazado is for rejecting el que vino a darte la salida, the one that has given you the way el out, que vino a reconciliarte rejecting the one that came to con tu reconcile you Creador. with your Creator. Por eso vamos a ser juzgados. That is why we will be judged. Cuando tú le rechazas, When you reject Him, eso vas a ser juzgado. that's what you will be judged by. Cuando tú no crees, When you don't believe, eso va a ser juzgado. that's what will be judged. Él vino He came para darte vida. to give you life. Él vino He came para que tú y yo seamos su mano extendida. so that you and I would be His extended Él hand. está en el cielo, He's in heaven, pero está aquí but He's also here por medio de nosotros. through us. Él busca hombres y mujeres He's looking for men and women que oren a través de Él, that would pray through Him, con Cristo, with Christ, por Cristo. by Christ. Sin Cristo Without Him, no somos nada. we are nothing. Él escogió He chose un orden mejor que el de la tribu de Leví. a better order than the tribe of the Levites. Dice la palabra en el libro de Hebreos In the book of Hebrews, the word says que según el orden de Melquisedec, that according to the order of Melchizedek, ese es el sacerdocio de Cristo. that is the priesthood of Jesus. ¿Y quién es ese Melquisedec? Who is Melchizedek? Melquisedec era un sacerdote de Salem. Melchizedek was a priest of Salem. Se cree que Salem era la antigua Jerusalén.
And it's believed that Salem is the old Jerusalem. Dicen que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia. It is said that Melchizedek means king of justice, Y Salem significa and Salem reino de paz. meaning kingdom of peace. En otras palabras, In other words, el orden de sacerdocio que vino Cristo in other words, the order of the priesthood that Jesus came through vino a introducir un reino de justicia. came to introduce a kingdom of peace and justice. Era él mismo It was he himself en este sacerdote. in this priest, Y Jesús, Jesus, el Hijo de Dios, the Son of God, vino en ese orden. came through that order. Un sacerdote The priest, que según dice Hebreos capítulo 7, that according to Hebrews 7, que este hombre sacerdote no tenía familia, no tenía principio ni fin. that it doesn't record this priest to have a beginning or end. Quiere decir que era una sombra de Cristo mismo. In other words, he was a shadow of Christ himself. Unos dicen que era Cristo mismo Some say that it was Jesus himself que vino y le dio pan y aceite a Abraham. that came to give bread and oil to Abram. Jesús dijo, Jesus said, antes que Moisés y antes que Abraham yo era. before Moses, before Abram, I am. Y dice, y ahora And now yo estoy en el cielo, I am in heaven, intercediendo por ustedes interceding for you perpetuamente, perpetually, perpetuamente. perpetually. Él vive para interceder por ti. He's interceding for you. Él vive para interceder por ti. He came to intercede for you. Dale otra oportunidad, Padre. Thank you, Lord. Dale otra chance. Give them another opportunity. Acuérdate que yo estuve como él o como ella. Remember that I was where they were. Y está intercediendo perpetuamente por ti. And he's interceding perpetually. Así que aunque cuando tengas pensamientos malos So when you have bad thoughts y te sientas indigno, and you feel unworthy, clama a Él call out to him y dile que ore por ti. and tell him to pray for you. Dile que no puedes orar. Tell Jesus that you cannot pray. Y en ese momento el Espíritu Santo And in that moment, the Holy Spirit va a comenzar dentro de ti will start to work in you, a hablar to speak con gemidos indecibles with groans. que ni aún tú ni vas a saber qué estás diciendo. You know, there's going to be times where you don't even know what you're saying. Es el Espíritu Santo But it's the Holy Spirit que intercede por nosotros. that's interceding for us. Él sabe cómo pedir. He knows how to ask. Él sabe lo que te conviene. He knows what is convenient for Él you. sabe lo que necesitas. He knows what you need. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo That's why we have to ask the que Holy ore Spirit por nosotros. Ponte de pie. to pray for us. Stand to your feet. Vamos a poner en nuestras mentes esto We're going to place this in our mind y llévatelo. and take it with you. Tú no oras solo. You don't pray alone. Si oras solo, If you pray alone, no va a llegar tu oración ni al techo de aquí. then your prayer won't even reach past the ceiling. Pero el Señor quiere decirte But the Lord wants to tell you que cuando tú oras, that when you pray, cuando tú hablas when you speak con Dios, with God, el Espíritu Santo está allí the Holy Spirit is there para ayudarte. to help you. Te va a enseñar cómo orar. He's going to show you how to pray. Va a agarrar tu boca y te la va a mover. He will grab your lips and show you how to Te va a speak. poner palabras. He will give you words. Jesús, Jesus, el Hijo de Dios, the Son of God, va a orar por ti. He will pray for you. Va a abogar por ti. He will pray for you.
Padre, gracias. Padre, gracias. Yo creo, Señor, que muchos de nosotros no conocemos el misterio que hay en la oración. Que la oración es un encuentro contigo, Padre. Que por medio de la oración nosotros podemos comunicarnos de este lugar físico y tocar el cielo. Y traer tu voluntad aquí a la tierra. Porque tú nos pusiste como intercedores en medio de tu pueblo. Tú nos escogiste. Aquí en el libro de Hebreos leímos que tú eres el que escoges. Nadie se escogió a sí mismo. El Espíritu Santo te apuntó y te dijo, una voz te dijo, mío eres tú. Yo te escogí. Yo te llamé. Soy yo. Soy yo el que te llamo. No es el estudio que tengas. No son los pastores, los profetas. Dice el Señor, soy yo el que doy el llamamiento. Padre, gracias por llamarme. No ha sido fácil, pero en orden para que tú seas conocido, tienes que ser rechazado. Antes de Cristo ser reconocido, Él fue rechazado. Él fue despreciado. Él fue coronado con una corona de espinas. Clavado en la cruz del Calvario. Abofeteado, escupido. ¿Qué de ti? ¿Qué de ti, de mí, que nos quejamos cuando alguien nos ve mal? Cuando alguien no nos corresponde. Cuando hablan mal de ti, ¿cuál es tu reacción? Has sufrido más, dice él. Mírame a mí, yo soy varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Quién ha sufrido más que Jesús? Nadie hemos sufrido. Padre, perdónanos. Tú nos escogiste. Tú nos llamaste para ser tus intercedores. Pero para poder ser intercedores efectivos, tenemos que sacar toda esa amargura que hemos acumulado. Todo ese dolor que nos hemos causado unos a los otros. Perdónanos, Señor. Límpianos. Límpianos para ser intercedores tuyos, poderosos, efectivos. Que donde quiera que vayamos, llevemos tu justicia y tu paz. Que traigamos, Señor, tu voluntad gloriosa a esta tierra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí. Que tu plan redentor venga
a ser vivo delante de nosotros, que se haga real en nuestras vidas, en orden para que seamos tu linaje escogido, en orden que tú puedas oír nuestras oraciones y que estemos seguros, porque Jesucristo es el único que nos asegura que nuestras oraciones son oídas delante del Padre. Sí, Señor, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, toda barrera, todo impedimento, todo lo que esté estorbando en nuestras mentes, ahorita lo derribamos. Llevamos cautivo todo pensamiento que se ha levantado en contra del conocimiento de Cristo en cada mente, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de altivez que se ha levantado, toda rebeldía, toda desobediencia, lo llevamos cautivo a la obediencia a los pies de Cristo. Padre, haz real en cada uno de nosotros lo que tú hiciste. Porque lo que tú hiciste en la cruz es mayor que cualquier otro sacrificio. Lo que tú eres, Señor, es santo, eres sublime, eres lo más precioso del cielo, dice tu palabra. En orden para que tú puedas experimentar lo que la palabra de Dios dice, tienes que conectarte al dador de la vida. Sí, Señor, aleluya, gloria a ti, gloria a tu nombre. Sí, Señor. Todo ruido que se apague, todo lo que está haciendo ruido en las mentes, toda distracción, todo lo que me aleja de ti, Señor. Yo me retrocedo, yo me retracto, Señor. Oh, sí, Señor, en el nombre de Cristo. Que haya un cambio, Señor, un cambio, un cambio, un cambio. Hay unos aquí que ya tenemos años y no hemos cambiado. Tenemos unas actitudes delante de Dios que no son dignas de Él. Tu caminar en tu casa, con los que te relacionas, no hablan de ese cambio. Se requiere un cambio, dice el Señor. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya, sí, Señor. Cámbianos, Padre. Cámbianos en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo tu pueblo, porque yo sé que te amas, Señor, y que luchan constantemente. Dales la fuerza de voluntad para que venzan todo obstáculo. Que el fruto de tu Espíritu Santo se desarrolle. En el nombre de Cristo, yo te los dejo en tus manos y los bendigo en tu nombre. Y gracias, Señor, porque ahora sabemos que tú nos oyes. Tú siempre nos has oído. Gracias por esa seguridad, por ese privilegio. En el nombre de Jesús. Amén.